El viento de cola ya pasó. Aquel contexto económico externo que favoreció a nuestro país durante varios años fue dando paso a una coyuntura regional y mundial cargada de inestabilidad, cargada de incertidumbre. Y las preguntas están a la orden del día. ¿Hasta qué punto Uruguay se encuentra blindado para enfrentar estos temporales? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles nuestras debilidades? ¿Qué asignaturas tenemos pendientes? Bueno, de esto es que vamos a conversar en los próximos minutos con el contador Enrique Iglesias. No precisa presentación, pero por las dudas, dos datos. Fue canciller de la República, fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Enrique, buen día, gracias por acompañarnos de nuevo. Muchas gracias, encantado de estar aquí con usted, muchas gracias. Esta en realidad es la segunda parte, una versión expandida del reportaje que hicimos la semana pasada en Telemundo. Es verdad. Y que creo que dejó una cantidad de pistas para la profundización, ¿no? La primera pregunta sería, ¿cuánto tiempo hace que se terminó ese viento de cola del que tanto hemos hablado? Y yo diría hace un par de años cuando se produjo la caída de los precios internacionales de las materias primas, que es un poco la puerta por la que entró el empuje de afuera, y lo mismo pasó con los ingresos de capitales también. Yo creo que de alguna manera estos dos grandes factores que alimentaron el crecimiento de la economía ya no están más. Es interesante lo que acaba de decir, porque obviamente el golpe más fuerte desde afuera ocurrió este mes en Argentina, cuando el dólar pegó el salto brusco que pegó y que lo llevó en un par de días de 30 a 40 pesos. Pero el panorama complicado es bastante más amplio, es bastante más extendido, tiene muchos factores que vienen de lejos, ¿no? ¿Cómo define usted entonces este contexto regional y mundial? Bueno, yo creo que en la parte mundial el factor que realmente más incide en este momento es la política exterior de los Estados Unidos en materia comercial, que están con una actitud que cuestiona algunas de las cosas que creíamos que estaban definitivamente incorporadas a nuestra relación internacional. Y es en ese sentido que aparecen los problemas. El hecho de que Estados Unidos se haya retirado del Tratado del Pacífico, que haya estado cuestionando y afortunadamente haya sido aprobado finalmente el NAFTA, los problemas con Europa, las amenazas de una guerra comercial. Todo eso genera un clima de incertidumbre. Bueno, ¿verdad? en particular la pulseada con China, ¿no? Y la pulseada con China, que es quizá la más importante de todas, porque por ahí empezó realmente a mostrarse esta histeria de America First, América primero. Yo creo que esto lo que hace es movernos el piso de algo que creíamos que estaba más o menos acordado. Usted se acordará que aquí en Uruguay en el 86 partió aquella iniciativa del GATT de crear la Organización Mundial de Comercio. Hoy la gente se pregunta, ¿y se va a mantener esa organización? ¿Será que sobrevive a estas tendencias de la gran potencia del mundo? Las negociaciones a ese nivel hace años que están trancadas. Hace años que están trancadas. Yo creo que sabe que, mire, una de las cosas interesantes para mirar es que una cosa es lo que se dice y otra cosa es pues lo que en concreto se hace, ¿no? Todos estamos preocupados porque el Tratado de México con Estados Unidos y Canadá colapsara, porque es un tratado muy importante. Hubo negociaciones muy duras y finalmente se llegó a un acuerdo entre México y Estados Unidos y espero que se incorpore también Canadá. Sí, con Canadá ahora está ocurriendo la segunda parte de esa negociación. La segunda parte, que por supuesto transcurre en medio de advertencias y amenazas de Trump, ¿no? Sí, hay un lenguaje que es lo que realmente hace más difícil la cosa. En la práctica después parece ser que los acuerdos se pueden lograr. Acuerdos que no son perfectos, pero México ha hecho concesiones muy importantes, pero sacó un acuerdo en temas fundamentales como por ejemplo que los plazos de duración de este acuerdo sean mucho más allá que los 5 años que quería Estados Unidos para permitir que las empresas puedan programar e invertir. Eso fue muy importante. Hubo otras concesiones más difíciles, por ejemplo, la obligación a aumentar los salarios para acercar el salario mexicano al salario de un obrero en Estados Unidos. Eso es muy lindo en la práctica, pero eso está eliminando la capacidad de competencia que tiene México para atraer empresas. Y así sucesivamente. Pero creo yo que este es el tema, una señal positiva.
Con China las cosas no parecen claras, al contrario, parece que va a haber ahora una nueva andanada de aranceles sobre las exportaciones chinas. Sí, empezó Estados Unidos subiendo aranceles a importaciones provenientes de China, contestó China y ahí están en ese ida y vuelta, ¿no? Pero ¿sabe cuál es el elemento que realmente está haciendo un poco más realista la actitud que van a tener los Estados Unidos? Es la interdependencia, que eso no existía en la histonidad, en los años 30. Hoy tenemos el 60% de los productos que circulan en el mundo no tienen partida de nacimiento, no sabe quién los produjo, porque es una combinación de partecitas de todas partes del mundo. Eso ha hecho que en este momento esa interdependencia le dé cierta racionalidad a la actitud de Estados Unidos, porque ahora Estados Unidos le pone una traba a México, pero resulta que los exportadores de agrícolas que le mandan a México productos se les dice, pará, ¿y nosotros dónde estamos? Es decir, comienza a verse... Lo que usted dice es que esa situación le da una irracionalidad al planteo de le da de racionalidad, lo vuelve más realistas, en el sentido que no se pueden meter impunemente a poner trabas en China sin pensar cómo China va después a retaliar. Ahora entiendo. Entonces, y como esto está todo interconectado, eso hace que este elemento fundamental de la interdependencia es un gran moderador de las aventuras en esta materia, yo creo. Y me parece que lo que operó en México ha sido eso, cuando Estados Unidos quiere ponerle trabas a la exportación, a la terminación de autos y mandados a Estados Unidos, aparecieron los agricultores americanos que le dijeron, ¿y nosotros a dónde mandamos el maíz? Sí, entonces, eso yo creo que es un elemento que juega. Por dentro hay una gran confusión. Yo creo que es importante saber qué va a pasar acá en diciembre en la Argentina con la llegada del G20, donde van a estar presentes todos los grandes actores de la economía y la política mundial. Ahí seguramente vamos a ver cómo se plantean las cosas y si realmente esta historia de la guerra comercial es una retórica o tiene capacidad de instalarse, lo cual sería muy malo, ¿no? Agrego otros elementos de ese cuadro internacional, a ver en qué medida para usted son relevantes en este análisis que estamos haciendo. Europa se encuentra con varios desafíos, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento de los partidos ultra-euroescepticismo, con triunfos como el del Brexit, ¿no?, en el Reino Unido. Todo esto muy contaminado además por los flujos migratorios, la invasión migratoria que le llega a Europa de países de África, de algunos países particularmente castigados como Siria, ¿no? A esa parte del escenario, ¿qué importancia le adjudica? Mucha. Yo creo que aquí tenemos dos factores que están jugando en toda esa movilización social que usted menciona. Primero, las clases medias están sintiendo el impacto de que hay sectores que no han recibido lo que se les había prometido y se han quedado atrás y por tanto están enojadas. Y eso hace que buscan cualquier tipo de apoyo político en líderes que le prometen. Y ahí aparece un poco ese tema, lo estamos viendo en los Estados Unidos, en realidad todo un sector del trabajo americano que tenía desde hace 15 o 20 años estancado sus salarios reales, están enojados. Viene un líder que les promete cambiar y eso atrae ciertamente y provoca una reacción política. Algo parecido está pasando con los gobiernos de derecha en Europa. Lo que lo hemos visto en Austria, lo estamos viendo en los países de Europa Central. Quiere decir que se busca, es la clase media que asciende, que ve que no logra lo que aspiraba a lograr, que el de arriba tiene más, y entonces busca un líder que lo represente y que de alguna manera quiera corregir las cosas. Explica el surgimiento de esta derecha que ataca a la Unión Europea porque considera que de alguna forma esas clases medias no han recibido lo que querían. Por otro lado, la angustia del subdesarrollo en los países africanos hace que miren un poco al continente que tuvo tantos años ejerciendo el colonialismo en África, lo miren como un destino y comiencen a producirse las movilizaciones. Es un hecho muy preocupante porque todo esto genera reacciones que tienen elementos políticos muy negativos. Pero estamos embretados entonces en un problema de clases medias que de alguna manera apuntan al liderazgo de izquierda o de derecha, depende quién lo importante es que les resuelvan sus problemas. Y apuntan a la estructura misma de la Unión Europea. Apuntan a la estructura misma de la Unión Europea. Claro, cuando llega el momento de pensar que se puede llegar
a deshacerlo, van a pensar dos veces, porque hay que pensar que países como Polonia o como Hungría han recibido espectacular ayuda de la Unión Europea. Yo le diría que es otra Polonia hoy gracias a la colaboración europea. Usted está hablando de dos países en los cuales justamente estos partidos han ascendido y están planteando discrepancias y tensiones con la Unión Europea o con ciertas políticas de la Unión Europea. O el caso alemán, donde realmente la migración se ha convertido en un problema de rechazo de sectores de la población, que entonces convocan un poco a estas visiones de derecha fuerte que hay en Alemania creciendo también. El panorama político es confuso, ¿eh? Ahora, sería realmente, yo le digo, el hecho de si realmente la Unión Europea llegara a tener un quiebre de algún tipo, sería una tragedia para la humanidad. Primero sería la pérdida de una de las grandes conquistas que ha hecho la humanidad. Yo creo que la Unión Europea es una enorme conquista política, social y económica, ¿no? Y a nosotros esto tiene que inquietarnos, de alguna manera nos termina tocando, de alguna manera nos termina, y bueno, nos termina influyendo. Primero nos influye porque este clima no es bueno para fomentar la inversión, por ejemplo. La gente está toda mirando hacia adentro a ver cómo sobrevive. Y ciertamente Europa sigue siendo un mercado importante para nosotros. De manera que todo ese tipo de elementos confluyen porque también Europa es un actor importante a nivel mundial. Esta historia de las guerras comerciales y la reacción de las clases medias no son buenos consejeros para nadie y por supuesto tampoco para nosotros, ¿no? Si venimos a América Latina, lo que tenemos más patente, más cercano y más fuerte en nuestra atención es la inestabilidad financiera y económica en Argentina y el enfriamiento de la economía en Brasil, condimentada a su vez con la crisis política, ¿no? No, claro, tenemos un poco, cuando miramos a América Latina y cómo se posiciona América Latina ante el futuro frente a este mundo, por supuesto tenemos que depender mucho de cómo consolida la Argentina su situación económica y cómo Brasil consolida su situación política y económica, ¿no? Que son dos periodos de la historia muy duros sobre todo para Brasil. Es muy difícil América Latina adoptar posiciones de estrategia internacional o posicionamiento ante las corrientes del mundo si estos dos países no se estabilizan. Yo creo que en el caso de Argentina lo van a lograr. Me da la impresión que están tratando de poner la casa en orden, han tenido que administrar herencias muy complicadas. Acaba de estar en Buenos Aires, ¿cuándo? He tenido anteayer. Anteayer, hablando un poco con alguna de la gente del gobierno. Yo los veo confiados, preocupados desde luego, pero confiados en que hay una plataforma mínima en la sociedad política que va a permitir de alguna manera ciertos acuerdos para que este proceso que va a ser duro estos próximos meses. Yo le confieso que tengo confianza en la Argentina. Buena parte de la crisis de este año tuvo que ver con esta gran sequía, eso no se va a dar después. Argentina tiene enorme cantidad de recursos y a mí me impresionó el ver por encima de todas las palabras que hay un cierto consenso, hay una mayoría política de poder llevar adelante acuerdos para estabilizar el país. Ahora, ¿hay algo más que lo económico en estas crisis? Se lo pregunto tomando, por ejemplo, este comentario que hizo Nelson Villarreal, secretario de Derechos Humanos de la Presidencia, la semana pasada en Búsqueda, textual. Parecería que Argentina y Brasil se están desagregando como democracias. Mire, es un peligro, sí, desde luego. Yo creo con todo, a mí me preocupa mucho más Brasil en este momento que la Argentina. Yo creo que en la Argentina hay un gobierno que tiene ideas, y hay un conjunto de partidos de oposición que están cooperando en llevar adelante la salida. Yo noto una Argentina que está peleando con el gobierno, pero con gente que lo acompaña. Usted ve, por ejemplo, una actitud positiva de los gobernadores, donde el justicialismo tiene un peso importante. Muy importante, ¿por qué? Porque todo el mundo se da cuenta que el destino es común y que no puede salvarse uno si no salva a todos. Y el peso de la herencia y las cosas que están ocurriendo en el terreno de la corrupción, todo esto ciertamente me da la impresión que hay una masa crítica de gobierno y oposición que van a llevar adelante las cosas. Hay que esperar a ver cómo sale Brasil, que es un poco la gran potencia en América Latina. Es muy importante que este país realmente salga de esta crisis, que quizás fue una crisis más fuerte que ha tenido la historia del país, ¿no? En lo económico y en lo político. Ahora, para terminar, entre comillas, con este cuadro, sobre todo si nos detenemos en América Latina, agrego otros factores. Venezuela y su crisis profundísima, que es política, que es económica y que es social, y que tiene como una de sus consecuencias
la emigración, esta emigración torrentosa que está desperdigándose por todo el continente. Puedo agregar todos los casos de corrupción que han golpeado a democracias de esta zona del mundo, todos, no sé si todos, pero buena parte de los países, y agrego, a ver qué le parece a usted, el desgaste que están sufriendo los partidos políticos establecidos. Esto pasa en México, pasa en Colombia, pasa en Venezuela, obviamente, pasa en Perú, bueno, y recién veníamos hablando, pasa en Brasil y de algún modo corre el riesgo de pasar en Argentina. ¿Estos otros elementos, cómo los ve? Muy complicado. Cuando usted pone todo eso junto se da cuenta que el tema actual no es nada fácil. Yo creo que la corrupción ha sido realmente un tema tremendo, ha provocado el suicidio de muchos partidos políticos, ¿no? Creo que lo que usted dice es que hay en general una posición donde las grandes corrientes políticas se han deteriorado, es un tema real, es así en todos los países en general. Ahora, yo pienso que en el fondo este tema levanta otras cosas que también importa destacar, como es el papel de la justicia, que es decir, es un elemento importante, es decir, que eso no habíamos visto nunca, una justicia desafiada para entrar en temas tan graves como este, y estos son elementos que son los aspectos, digamos, positivos del proceso. Yo creo que la región va a salir con partidos mucho más purificados y sobre todo con experiencias muy importantes con respecto a lo que debe ser las conductas de estos partidos en el manejo de la cosa pública. Pero, como digo, aquí el punto de partida está dado fundamentalmente hoy por hoy, para mí el gran tema es el desafío de Brasil. Ese es el tema porque es el país líder en América Latina y de alguna manera lo que ocurre allí va a tener implicaciones sobre el resto de la región de cualquier forma. Enseguida venimos a Uruguay. Enrique Iglesias es economista y contador público. Fue el primer presidente que tuvo el Banco Central en 1967. Fue secretario ejecutivo de la CEPAL entre 1972 y 1985. Estoy hablando de la Comisión Económica para América Latina. Fue canciller de la República en el regreso a la democracia entre 1985 y 1988. Luego asumió la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, donde estuvo de 1988 a 2005. Y luego se desempeñó como titular de la Secretaría General Iberoamericana de 2005 a 2014. ¿Y hoy? ¿Hoy en qué está? Bueno, haciéndome un poco de todo, pero sin compromisos formales, ya fue. De todos modos, viaja permanentemente. Sí, yo tengo actividades docentes en Madrid, en la Universidad de Comillas, y tengo además una revista que volvimos a sacar después de mucho tiempo. También me entretengo un poco con un consejo de la productividad para discutir el tema y muchas cosas de contacto con grupos. Quieto no está. Y aquí estoy con la Fundación Astur, que es la que realmente me importa, que es la gran preocupación final, es ver si hacemos algo por el tema de los mayores. Y eso es un poco el tema de esta fundación en la que estoy. Sí, ya hemos tenido con usted y con invitados que ustedes también han traído, hemos tenido conversaciones, pero vamos a volver sobre esos temas, claro. Enrique, veíamos en la primera parte de esta entrevista cómo el viento de cola ya pasó, ¿no? Cómo aquel contexto económico externo que fue tan favorable a Uruguay durante varios años fue dando paso a otra cosa, una coyuntura tanto en la región como más lejos, que está cargada de inestabilidad, de incertidumbre, de enfrentamientos en lo económico, en lo comercial, en lo institucional. Entonces, ¿cómo ve plantado Uruguay a efectos de enfrentar ese escenario? Mire, ¿dónde están nuestras fortalezas, por ejemplo? Eso es. Yo creo que hay que mirar un poco lo que ha hecho este país en los últimos 30 años desde el retorno a la democracia. Creo que vale la pena mirarlo así porque es entonces donde uno aprecia lo que hemos ido construyendo. En primer lugar, tenemos una democracia que funciona y creo que hoy en día, cuando yo veo que en la calificación internacional las 10 primeras democracias del mundo, la única de América Latina es la uruguaya, yo me siento orgulloso, que sí que se ha generado una democracia que funciona con respeto a derechos humanos, que tendremos problemas, pero eso es una cuestión importante. Y creo que junto con eso, yo diría, se han ido asentando ciertas cosas que han ido privilegiando, por ejemplo,
respetando la estabilidad, que es muy importante, todo el mundo, respetando la necesidad de abrir para poder exportar, respetando la necesidad de diversificar un poco nuestro perfil productivo para hacer frente a las demandas del empleo. En fin, yo creo que se han ido acumulando una serie de cosas que son significativas, entre otras yo diría la estabilidad. Sí, usted insiste mucho con ese concepto, ¿no? Mucho, ¿sabe? La estabilidad. Claro, porque yo viví los otros 30 años anteriores, esa es la ventaja. Puedo comparar lo que fueron 30 años de inestabilidad con 30 años de estabilidad. Yo creo que no tiene precio el hecho de poder trabajar cualquier objetivo que se tenga en un clima de estabilidad. La inestabilidad impide, y ese es el tema que yo creo que hay que valorar al máximo, ¿no? Usted ha dicho que hasta le sorprende a veces que haya tanta inquietud o debate por el hecho de que la inflación se sale del rango meta, ¿no? Así es. Como que esa es una cultura, esa inquietud marca una cultura, entre comillas, relativamente nueva, ¿no? Yo soy de la época en donde dijimos, bueno, este año la inflación fue del 70%, pero el año que viene la bajamos a la mitad, al 35%. Es decir, ese tipo de debate los hemos vivido. Hemos vivido las grandes devaluaciones, he vivido los grandes desequilibrios de pagos internacionales. El país hoy, en esos 30 años, pudimos componer todo un periodo importante con dividendos sociales, pues, es importante que la pobreza tenga el 7%, como está en el 29% en América Latina, y que tengamos la mejor distribución de ingresos relativos. Mira que yo creo que la gran conquista de la democracia fue haber construido un sistema político que funciona, y un sistema económico que valora elementos fundamentales para seguir haciendo cosas. Usted dijo en la entrevista de la semana pasada en Telemundo, tenemos que valorar y mantener nuestra estabilidad económica y política. Y eso dio pie a una polémica, por ejemplo, en redes sociales. Dirigentes del oficialismo se congratularon de ese análisis, lo tomaron como un elogio y a su vez increparon a figuras de la oposición que están cuestionando el manejo de la economía y de las cuentas públicas. Ahora, desde la oposición se contestó, primero, que las fortalezas de hoy no son responsabilidad exclusiva del Frente Amplio, sino una construcción de décadas. Y lo otro es que en su sentencia, aquella, hay que valorar y mantener nuestra estabilidad económica y política, también había una advertencia para el futuro a propósito de algunas decisiones que se están tomando ahora. ¿Qué dice de este debate? Mire, la advertencia es que mantener la estabilidad cuando tenemos demandas sociales que siempre están abiertas a lograr conquistas y beneficios sociales, y por otra parte un mundo que no se presenta con la generosidad que tuvieron los precios del pasado, tenemos que considerar las dos cosas. Ahora, yo creo que en este momento hay que ser muy prudente con los elementos que afectan, porque es el déficit fiscal. Tenemos que bajar ese déficit fiscal. Ahí está, por ahí venían algunos de los comentarios, obviamente. Y yo creo que en eso estaría todo el mundo. Yo no creo que nosotros, un déficit fiscal que aumenta, eso es desestabilizar la economía y nos somete en el campo de la imposibilidad de hacer acuerdos. Si los acuerdos son difíciles siempre, los acuerdos de la instabilidad son casi imposibles. Entonces, yo creo que estamos en el momento en que podemos hacerlo. Si se diera, ¿y por qué digo esto? Porque yo creo que este es el momento en donde deberíamos ser capaces de que las fuerzas políticas tuvieran un mínimo de consensos básicos generales sobre los temas que yo creo que son los grandes temas sobre los que hay que tener cuidado. Enseguida quiero preguntarle sobre eso, pero ya que mencionaba lo anterior, ya que se detenía en el déficit fiscal, bueno, estamos en 3,9% del PBI. El gobierno tiene sus planes para bajarlo y ahora está la rendición de cuentas discutiéndose en el Parlamento. Desde la oposición se sostiene, se está aumentando poco, pero se está aumentando el gasto. El gobierno entiende que ese aumento está financiado, pero para eso hace previsiones, que la economía va a tener un cierto crecimiento el año que viene. Y ahora ha venido el planteo desde la oposición y desde analistas económicos. Ojo, con esto que está pasando en Argentina, con cómo viene complicado Brasil, habría que ser mucho más prudentes, habría que manejar proyecciones más conservadoras, porque si no vamos a tener un aumento del déficit el año que viene. Claro, nadie sabe exactamente por dónde va a ir el mundo en el sentido, sobre todo de los precios internacionales, o la estabilización de los países vecinos. En este momento está claro que el proceso de ajuste de la Argentina nos va a afectar. Nos va a afectar con el turismo, nos va a afectar con el comercio fronterizo, nos va a afectar con las desinversiones y nos va a afectar especialmente en un clima de inestabilidad que tiene sus repercusiones incuestionables sobre nosotros.
Algo similar pasa con el Brasil. De manera que estos procesos de ajuste son para nosotros también limitantes en este momento, que no podemos ignorar. ¿Habría que corregir la rendición de cuentas? ¿Habría que aprovechar esta oportunidad para cambiar y ser más cautelosos ahí? Yo creo que, no sé si eso es posible en este momento. Lo que quiero que hay que ser cauteloso con respecto a lo que vamos a hacer hacia el futuro y cuál es la meta que debemos fijarnos en materia de déficit fiscal. Yo creo que el otro día sentí hablar a O'Donnell con mucha propiedad, hablando de que había que ajustar un 1%. Y es muy posible que eso sea, si eso es posible, sería lo deseable. Perdón, ¿ajustar 1% en qué sentido? De rebajar un punto el déficit fiscal actual como una forma de darnos más tranquilidad. Desde luego que sería lo ideal. Se habla de la eventualidad de que el nuevo gobierno, el que asume en 2020, tenga que entrar con un ajuste. Y es muy posible que tengamos el ajuste por causa debido fundamentalmente a lo que significa en el entorno regional, que nos puede afectar, y el entorno mundial. Es decir, no hay ninguna perspectiva por el momento de que esa situación se corrija en forma dramática. En ese caso tendremos que ser prudentes para mantener el control del endeudamiento externo. Si nos endeudamos, vamos a aumentar la deuda externa, y eso es lo que el país debe evitar. Hubo un aldabonazo que dio mucho que hablar en estos días, que fue la advertencia de la economista Azucena Arbeleche, asesora de Luis Lacalle Pou, cuando dijo: si no se toman medidas serias de contención del gasto público, está en riesgo el investment grade, ese que es todo un tesoro de la calificación de Uruguay. Yo no creo que sea el caso en este momento. Estaba leyendo algunas afirmaciones de las agencias financieras, en donde ese peligro yo no creo que esté en este momento arriba de la mesa. Pero podría estar si realmente nosotros no aseguramos el futuro con un control estricto del déficit en ciertos límites que no debemos sobrepasar. Pero en este momento yo no creo que la pérdida del investment grade sería una derrota de 30 años de trabajo para conquistarlo. Entonces, cuidarlo yo creo que es importante y le importa a todos, al gobierno y a la oposición. Usted, en esa entrevista de la semana pasada, como que puso énfasis en dos grandes ideas, ¿no? Esa que yo mencionaba recién: tenemos que valorar y mantener nuestra estabilidad económica y política. Y por otro lado, en que hay que buscar algunos acuerdos. Eso es. De eso empezaba a hablar recién. Yo creo que no hay mucho secreto en esto, pero yo creo que un acuerdo importante sería esto que acabamos teniendo ahora, que momento en donde va a haber el recambio de gobierno y nuevas elecciones, las fuerzas políticas que están comprometidas en el proceso tuvieran a priori algunos acuerdos de mínima. Yo no digo grandes consensos, pero sí entender que nos importa la estabilidad, que nos importa la educación, que nos importa la productividad y que nos importan las relaciones internacionales. En esas cuatro cosas uno diría, ¿será que podemos lograr que las fuerzas políticas tengan ciertos principios generales que después, de alguna manera, respeten cualquiera sea las alternativas de gobierno? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Tendremos estos 30 años que nos dieron madurez para muchas cosas, nos darán la capacidad de que en esos 4 puntos, yo me mencioné algunas cosas más, pero para mí esos 4 son los que realmente darían lugar a poder entrar en el mundo que viene con la tranquilidad de que esto que tenemos hoy se va a mantener y se va a mejorar? ¿Cómo se imagina esa coincidencia? ¿En qué está pensando? ¿Está pensando en un texto, en una ceremonia en la que todos los partidos políticos, todos los candidatos se comprometan con esas materias? Mire, no, yo no lo he pensado, no sé cómo sería. Lo que sí me parecería que uno podría imaginar. Yo publiqué un librito sobre ese tema de los acuerdos hace un par de años. Yo creo que en el fondo de lo que se trata... Sí, recordemos que usted toma como base y como inspiración la gesta de la CIDE, ¿no? Sí, en los años 60, de la que usted fue protagonista. Un poco atrás ese negocio, ¿no? Pero yo lo que creo que en este momento me da la impresión que hay que sentarse, habrá un grupo de expertos designados por los gobiernos que puedan sentarse y encontrar en el trabajo sereno y tranquilo cuáles serían los grandes puntos sobre los cuales habría que basar estas 4 grandes frentes que nos permitirían mirar el futuro con tranquilidad. Yo creo, ¿cómo se hace? No sé, hay que pensarlo, pero yo creo que se podría imaginar algo de ese tipo. Sí. Los españoles lo hicieron en su momento, cuando hicieron los famosos acuerdos de la Moncloa, por ejemplo. ¿Usted entiende que el momento es tan crítico, entre comillas, como para que se precise, se necesite una reacción de ese estilo? Yo creo que dada la coyuntura internacional confusa en que estamos y que nos pueden venir coletazos imprevisibles, dada la coyuntura regional igualmente complicada,
que en el país haya ciertos acuerdos de principio en ciertas cosas nos haría bien, y sobre todo, ¿sabe qué? Sería una señal muy importante hacia afuera y hacia adentro. Es decir, no se trata del plan nacional, no, se trata, le voy a contar, en España, por ejemplo, los españoles tienen, como nosotros, todo el gran problema de las pensiones, el gran problema de la seguridad social. Así hay un grupo que le llaman el Grupo de Toledo, que es un poco el que se reúne discretamente, están todos los partidos representados y emiten una opinión serena sobre el tema. Yo creo que sobre todo estas cosas valdría la pena para que la gente se sienta comprometida con un quehacer que compromete a todos. Yo no estoy pensando en un gran plan, no estoy pensando en principios de conducta para administrar el futuro inmediato. ¿Simplemente lo plantea de forma pública o usted se está moviendo en esa dirección? No, para usted nada. tiene mucha influencia, usted tiene mucha llegada entre los dirigentes políticos de todos los partidos. Sí, pero tengo muchos años también. No, yo estoy diciendo, esto es mi visión personal, no tengo ningún tipo de propuesta concreta, pero yo creo que debería pensarse si eso es posible, si una vez que estén definidas las posiciones y las candidaturas, se pudiera imaginar que hubiera alguna mesa redonda de técnicos que pudiera decirle al sector político, mire, en este momento estas son las líneas generales, los grandes principios. De repente es un sueño, pero a mí me parece que sería bueno tentarlo. Este país ha hecho tanta cosa que una cosa así de repente es viable, no lo sé. Enseguida le hago la última pregunta. Berkeley International Seguros Uruguay ofrece una póliza exclusiva de cobertura para directores y gerentes, brindando la tranquilidad y el respaldo necesarios a quienes exponen su patrimonio en forma permanente en la toma de decisiones. También para directores y gerentes, sentirse seguro es sentirse Berkeley. No sé. Contador Iglesias, hemos estado haciendo en estos minutos una especie de análisis FODA, ¿no? Algo así. Fortalezas, debilidades. Hemos hablado de las amenazas, obviamente. Quizás está faltando lo de las oportunidades. Claro. Me pregunto, en este panorama, sobre todo el regional, inestable, ¿no hay también una oportunidad para Uruguay? Sí. A partir de, por ejemplo, esa estabilidad económica y política que usted resaltaba. Desde luego. Mire, las oportunidades siempre existen y van a seguir existiendo. ¿Usted cree que cuando hicimos la CIDE teníamos idea nosotros de que íbamos a convertirnos en un gran productor de madera, por ejemplo, de celulosa? ¿O que teníamos nosotros idea de que hoy por hoy el 30% de nuestros ingresos vienen de los servicios? Y no solamente el turismo, sino también los servicios de asesoría y demás. Es decir, que de alguna forma la realidad abre oportunidades y realmente se dan las condiciones para poder hacer cosas. Y yo creo que eso, pues digo, oportunidades hay. Por ejemplo, no sé, inversores, hasta argentinos o brasileños. Por ejemplo, pienso en China, ¿no? Que es otro actor importante también ya en nuestra región. Muy importante. Y yo creo que en China para nosotros es un mercado importantísimo. Creo que está haciendo bien la Cancillería en el sentido de ir avanzando en sectores específicos. Los grandes acuerdos están condicionados un poco a todo el tema regional y Mercosur y demás. Ojalá se podamos llegar. Pero mientras tanto ir abriendo espacios para avances en ciertos sectores específicos como las inversiones, la facilitación de comercio, son elementos importantes. Y sobre todo hay que pensar que China, mirando al futuro, está entrando hoy nada menos en el gran avance tecnológico. Estar cerca de eso y tener un punto de apoyo para hacer cosas en materia de tecnología, por ejemplo, es una cosa importante, como también lo es en el lado financiero. En algún momento hay también un campo que se podría explorar. Yo creo que hace bien la Cancillería de llevar adelante estas cosas. Hay un tráfico muy fluido entre Uruguay y China últimamente. Van y vienen los funcionarios, los invitados, los empresarios. Mucho. Yo creo que me parece, y eso me parece que todo eso está dentro de las cosas que interesan a que el país se interese y de alguna forma vaya abriendo campos y en algún momento tengamos acuerdos formales. Yo creo que... ¿De qué tipo de acuerdo puede tratarse teniendo en cuenta que, por ejemplo, lo del TLC... a su vez dependería de los socios, debería ser un acuerdo Mercosur-China y eso no anda? ¿Sabe cuál sería mi idea? Yo creo que sería deseable que el Mercosur comience a poder tener un acuerdo de cooperación económica general. Un tratado de libre comercio es muy difícil para Brasil y Argentina en particular. No sé cómo nos iría a nosotros negociando una cosa en aislado,
pero en cambio comenzar por un tratado, como hicieron un poco los chinos en su momento con el ASEAN, comenzaron por ese tipo de aproximación, eso es viable, porque eso daría cierta flexibilidad para seguir avanzando en estas cosas. Si nos proponemos de entrada un tratado de libre comercio, fíjese lo que me costó salir con lo de Chile, fíjese, si ponemos una cosa ahora. Yo diría que un acuerdo de cooperación económica es fundamental, y mientras tanto es positivo avanzar en estas líneas en que está la Cancillería y la Embajada nuestra en Pekín, están en esa línea. Yo creo que es la correcta. En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente. Contador Iglesias, ¿le quedó algo por agregar en esto que estábamos comentando? No, yo creo que nosotros, el recurso humano se ha demostrado que en este país está comenzando a dar sus frutos, y lo que estamos haciendo en este momento, vendiendo servicios al exterior, simplemente con una computadora y un lápiz en la mano, ha sido un hecho demostrativo de que hay recurso humano para eso. Yo siempre he soñado en una cosa donde se lo voy a decir que me parece que el Uruguay tiene mucho que hacer, que es en todo el tema de las artes y de la cultura. Yo creo que ahí, en materia de nosotros, en algún momento deberíamos poner más énfasis en todo lo que significa la creación de elementos culturales que en este momento son tan importantes en el mundo como la industria audiovisual, por ejemplo. La industria audiovisual. Ahí hay un elemento importante que podría ser significativo para nosotros. Pero de todas maneras hay oportunidades, las ha demostrado la gente en el pasado, y yo creo que lo puede seguir demostrando en el futuro. Contador Enrique Iglesias, ha sido un placer la conversación esta mañana. La tenemos que retomar, ¿no? En cualquier momento, si le parece, lo invitamos de nuevo. Encantado, Emiliano, con mucho gusto estar con usted, y sobre todo con los oyentes que tienen la paciencia de oír, ¿no? Muchas gracias. Hasta la próxima. Ahora vamos en busca de la mesa de este jueves. Bueno.